Reciban un cordial saludo del Padre Miguel Ángel aquí con ustedes. El día de hoy quiero que juntos reflexionemos y meditemos sobre el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Estoy seguro que hay muchas dudas y confusiones o preguntas en muchas personas, incluso católicos, que no saben muchas cosas y que tienen muchas dudas acerca del bautismo de nuestro Señor Jesucristo y también acerca del bautismo que se administra a los fieles católicos. De eso voy a hablarte el día de hoy, así que te invito por favor a que te quedes hasta el final de este video. Te voy a hablar, por ejemplo, si Jesucristo tenía necesidad de bautizarse, por qué sí, por qué no, por qué se bautizó, si los sacramentos están en la Biblia, porque cómo hay discusión sobre esto, que dónde están los sacramentos en la Biblia, que muéstremelo. Y muchas veces hay tanto católico que desconoce tanto las Sagradas Escrituras que no saben qué contestar. De hecho, eso ha llevado que muchos católicos abandonen la religión porque los confunden tanto y no saben qué responder. Dicen, pues sí, tienen razón los hermanos separados, los protestantes tienen razón, me aclararon esto y se alejan. Así que hay que tener mucho cuidado. Te voy a hablar también sobre por qué el sacramento del bautismo es el primero de los 7 sacramentos. Si los sacramentos fueron inventados por la Iglesia, o más bien fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo, y cosas muy interesantes que estoy seguro te van a llamar la atención. Te invito, por favor, que si no te has suscrito a este canal, que lo hagas y actives la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un video, automáticamente el canal de YouTube te lo haga saber. También te invito a que le des un me gusta, un like a este video y que lo compartas con tus amigos, familiares y seres queridos. Así que me ves así, estoy un poquito ronco porque pues he estado resfriado, aquí ha estado nevando muchísimo y bueno, pues ando resfriado, pero aquí estoy. Así que me encomiendo a sus oraciones. Y bueno, antes de iniciar con esta reflexión, quiero pedirles que juntos invoquemos la presencia, la asistencia del Espíritu Santo, que es el elemento central dentro del bautismo, tanto de nuestro Señor Jesucristo como del bautismo de cualquiera de nosotros católicos. Que el Espíritu Santo venga en este momento a darnos paz, serenidad, tranquilidad. Si hay angustia, miedo, depresión o enfermedad, que sea el Espíritu Santo que con su poder y con su gracia nos toque, nos transforme y nos sane. Así sea, y pido por cada uno de ustedes que están viendo este video para que el Espíritu Santo venga a reinar en nuestra vida y a sanarnos de una manera espiritual, física y emocional. Y bueno, gracias por todos ustedes que me mandan sus mensajes, escucho sus mensajes, los veo, los leo y en verdad que les agradezco de todo corazón que se den el tiempo de hacerlo. Bueno, vamos a escuchar, ahora sí, vamos a escuchar la primera lectura porque es muy importante hablar sobre esta lectura y el Evangelio de una manera breve y una reflexión, y los invito nuevamente que se queden hasta el final porque voy a darles una bendición. La lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versos del 34 al 38. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues aquí está claro, sí está el bautismo. De una manera u otra, todos los sacramentos se encuentran en la Biblia y aquí está una prueba, hay muchas, pero aquí está una prueba de que el bautismo no es un invento de la Iglesia Católica.
el bautismo fue instituido por nuestro Señor Jesucristo, pero de eso les voy a hablar en un momento. Ahora sí vamos a escuchar el Evangelio que está tomado según San Lucas, capítulo 3, versos del 15 al 16 y del 21 al 22, son solamente 2 versículos. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que Juan Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba también Jesús fue bautizado. Mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso pasaje del Evangelio nos trae San Lucas. Bueno, es muy importante decir que no es lo mismo el bautismo que realizaba Juan el Bautista, de ahí viene su nombre, que el bautismo que nosotros los católicos recibimos el día de hoy. ¿Cuáles son las grandes diferencias? El bautismo de Juan tenía muchas limitantes. El bautismo de Juan era más que nada un llamado al arrepentimiento y a la conversión. Pero el bautismo de Juan no traía ni el perdón de los pecados, ni tampoco traía recibir al Espíritu Santo, entre otras cosas, como son las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Hay una gran diferencia entre el bautismo de Juan y de nuestro Señor Jesucristo. Y espero haberme dado a entender, si no lo vuelvo a repetir brevemente. El bautismo de Juan era un llamado, una invitación al arrepentimiento y a la conversión, pero tenía muchas limitantes, pues el bautismo de Juan ni perdonaba los pecados, ni tampoco nos otorgaba el regalo y la presencia del Espíritu Santo. Mucha gente se cuestiona y dice si Jesús tenía necesidad de ser bautizado y si se bautizó, ¿por qué se bautizó? Sabemos que Jesús es Dios, nosotros lo aceptamos, ninguno de nosotros podemos negar que Jesús es Dios y verdadero hombre, y que el bautismo es para el perdón de los pecados. Por lo tanto, no había necesidad de parte de nuestro Señor Jesucristo de bautizarse. Sin embargo, lo hace. Aquí la pregunta es: ¿por qué lo hace? Quizá algunos de ustedes ya saben por qué lo hizo y quizá otros aún no lo saben. Nuestro Señor Jesucristo se bautiza no porque Él tuviera la necesidad de bautizarse, ya expliqué las razones, Él es Dios. Sin embargo, se bautiza para hacernos saber cuál era su voluntad. Nuestro Señor Jesucristo instituye el sacramento del bautismo y todos los 7 sacramentos, porque nuestro Señor Jesucristo quiere confiárselos a la Iglesia para que la Iglesia los administre a sus fieles, es decir, a nosotros. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo en el Jordán está representando a toda la humanidad pecadora, porque solamente Dios nos puede dar el perdón de los pecados. Y bueno, en este momento se me viene a la mente las personas que dicen: no, pues es que yo le puedo pedir a Dios directamente que me perdone sin necesidad de intermediarios. Pues es muy fácil decir eso, ¿no? Eso es pues no tener ningún tipo de responsabilidad. El irnos a confesar, el recibir el sacramento del bautismo es también un acto de humildad y de fe. Entonces, que quede claro, nuestro Señor Jesucristo al bautizarse lo hace porque Él quiere que nosotros, toda la humanidad, nos salvemos, y para eso es necesario recibir el sacramento del bautismo. Una cosa muy importante es que mucha gente, tanto católicos como no católicos, nos dicen que por qué hay que bautizarse de adultos, que por qué no se bautiza uno de niño, y bueno, en fin. Voy a hablar otro video sobre cada uno de los 7 sacramentos, uno por uno, pero aquí sí te voy a decir brevemente porque hay mucha duda y confusión en muchas personas.
Es muy importante que el sacramento del bautismo se realice entre más pronto mejor. ¿Por qué es muy importante que el bautismo se realice cuando somos todavía niños? Porque el bautismo, nuevamente les vuelvo a decir, perdona todos nuestros pecados. De hecho, si una persona se bautiza de 30 o 40 años, no ocupa confesar nada de lo que ha pecado en todos esos 30 años. Se bautiza y todo se le perdona. Pero después de ese bautizo, todo lo que peque a partir de ese momento del bautismo, pues sí lo tiene que confesar. Y quizá algunos de ustedes va a decir, oye, pues eso suena interesante, mejor me espero a tener 70, 80 años para nunca confesarme, ya cuando tenga 70, 80 años me bautizo. Pues cuidado, por más bonito que suene, imagínate que nosotros nos llegue la muerte y nosotros estemos en pecado. Ahí nosotros estaríamos exponiéndonos a la condenación por querer nosotros esperarnos hasta el último momento para recibir el bautismo. Por eso es muy importante que todos los fieles recibamos el sacramento del bautismo o se administre a los infantes. También me he encontrado yo con muchas personas que nos dicen, pero es que ¿por qué no dejamos que los niños se bauticen de adultos para que ellos decidan, para que ellos tomen una decisión, para que nosotros no los presionemos? Y suena lógico, Suena lógico ese tipo de argumentos o razones que dan muchas personas o familias. Si alguno de ustedes o algún conocido de ustedes tiene ese tipo de mentalidad, que escojan ellos cuando sean adultos la religión que quieren, si se quieren bautizar o no. Yo les pregunto, si tú tienes o tuviste hijos que tuvieron 11 años, 10 años, 9 años, pues no creo que les hubieras pedido permiso para ir a la escuela. No creo que ningún papá, que ninguna mamá, usando el sentido común, le diga, oye, mi hijo, niña, o mira, mi niño, te voy a dejar hasta que tengas 20 años y ya que tengas 20 años, te voy a preguntar si quieres ir al kinder, si quieres ir a la primaria, si quieres ir a la secundaria. Creo que ningún papá, ninguna mamá, utilizando el sentido común, va a hacer eso. No le van a preguntar si quieren ir a la escuela o no. Lo van a hacer aunque el niño o la niña no lo entienda. O si de repente tu niño o tu niña se te enferma, pues no le vas a preguntar si quiere ir al médico o no. Lo vas a llevar o la vas a llevar. Porque aunque el niño no sepa, o la niña no sepa, porque hay que llevarlo a la escuela, porque hay que levantarlo temprano para llevarlo a la escuela cuando ellos quieren seguir durmiendo o jugar en casa, pues ustedes papás sí lo saben. El bautismo no es algo malo que se le está administrando, sino todo lo contrario. Es por eso que los papás y los padrinos responden a la renuncia del pecado y a la profesión de fe en nombre de sus hijos o ahijados. Pero una vez que ellos lleguen a mayores, ellos sí lo van a hacer por su propia cuenta. También es muy importante mencionar que de los 7 sacramentos que nuestro Señor Jesucristo instituyó y que se encuentran implícitamente en las Sagradas Escrituras, el primero a recibirse, es el sacramento del bautismo. Cuando un católico o un cristiano que sabe de la existencia del bautismo no lo recibe, ese católico o ese cristiano está poniendo en peligro su salvación. Esto no se aplica a personas y a lugares donde aún no se llega con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo o donde es un lugar, por ejemplo, en su mayoría quizás musulmana, hinduista, budistas, qué sé yo. Si ellos crecieron en esa religión o en esa creencia, no se les puede culpar. Pero acá en esta parte del mundo, en Occidente, ahí sí tenemos una gran responsabilidad porque sí sabemos ya de la existencia del bautismo y si aún así no se quiere administrar, se pone en peligro la salvación de la persona. Yo recuerdo que en alguna ocasión una persona me dijo que estaba muy preocupada porque pues sus hijos eran católicos igual que ella, pero los hijos no querían bautizar a su niña, era una pequeñita. Y me decía, padre, pues yo estoy muy angustiada, ¿la puedo traer a bautizar yo a escondidas de mi hijo? Le digo, lamentablemente no va a valerle el sacramento del bautismo,
Entonces no se sugiere llevar a un niño, a una niña, sea tu nieto, tu nieta, sobrino, sobrina, conocido o conocida, por más buenas intenciones que tengas. Es mejor hablar con los papás y si ellos lo autorizan, qué bueno, pero si no, pues lamentablemente no se puede. Hay 3 tipos de bautismo y con esto quiero yo concluir. Existe el bautismo común que todos nosotros conocemos, que es a través del agua, a través del aceite de los catecúmenos, y también existe el bautismo de sangre. ¿Cuál es el bautismo de sangre? Porque eso puede asustar a muchas personas. Son los mártires. Todos nosotros hemos oído hablar de los mártires. Son aquellas personas que dan su vida por defender su fe. Entonces hay mucha gente que ya fue bautizada con agua, pero al defender su fe, al dar su vida por Dios, pues quedan también bautizados en la sangre. Y el otro es el bautismo de fe. ¿Cuál es ese? Me doy a entender. Si alguna persona se convierte, vamos a decir, del Islam, del hinduismo, del budismo al catolicismo, y está, porque ustedes saben que cuando uno se convierte al catolicismo, pues hay que estudiar lo que se conoce como el RICA, el rito de introducción católica o cristiana para los adultos, que lleva más o menos 2 años. Y si esa persona tiene su deseo de ser bautizado o bautizada dentro de la Iglesia Católica, más sin embargo muere en ese periodo que está estudiando para ser católico o católica y que no alcanza a concluir los estudios y muere, aún así queda él o ella bautizado o bautizada en la fe. Y bueno, también algo muy importante, el bautismo de emergencia. ¿Cuál es el bautismo de emergencia? Porque mucha gente también tiene mucha confusión. El bautismo de emergencia, como lo dice la palabra, es de emergencia. Y en un momento de estar tú frente a un bautismo de emergencia, cualquier persona puede bautizar. Seas o no seas sacerdote, monjita, no. Cualquier persona puede bautizar en un caso de emergencia. Y esto se los digo porque es muy importante. En una ocasión a mí estaba una familia muy molesta conmigo. Me llamaron del hospital y yo les dije que si estaba muy grave el niño o la niña, que por favor ellos lo podían bautizar para que no arriesgaran su salvación. Pero estas personas, no, venga usted, y en el trayecto falleció. Y se enojaron conmigo. No, es que yo vengo en camino, pero se supone que por eso es un bautismo de emergencia, o sea que no hay tiempo de esperar. No hay tiempo de esperar ni al padre, ni a los padrinos, ni a los familiares, ni a los amigos, a nadie. Es momento de inmediatamente administrarle el sacramento del bautismo al niño o a la niña para que se salve. Entonces, si ustedes, vuelvo a insistir, en algún momento de su vida tienen la necesidad de hacer un bautismo de emergencia, no lo duden, háganlo. Pero algo muy importante, ¿qué es lo que se requiere para que ese bautismo de emergencia sea válido? Simplemente tomen agua natural, y le dicen si se le van a poner el nombre al niño o a la niña, Juan o lo que sea. Yo te bautizo en el nombre del Padre, le ponen agua, en el nombre del Hijo, le ponen agua, y en el nombre del Espíritu Santo. Es decir, en el nombre de la Santísima Trinidad. No le tienen que echar un chorro grande de agua, con poquitita agua, porque a veces los niños son tan pequeñitos. Yo recuerdo que yo los bautizaba con un cotonete, con los que nos limpiamos por acá los oídos, porque son tan pequeñitos, yo los mojo y los enfermo más. Entonces, si hay cotonetes, si no, con el dedito agarran poquita agua y le ponen en su cráneo. Y eso es suficiente. Si el niño o la niña se salva, entonces sí se le lleva al niño o a la niña, ya que esté bien, a la iglesia y se le dice, se le explica al padre, ya fue bautizado o bautizada, tuvo un bautismo de emergencia, pero simplemente queremos completar el rito, y ya el sacerdote le pone los óleos, que es el óleo de los catecúmenos y el óleo del Santo Crisma, no el óleo de los enfermos, óleo de los catecúmenos y óleo del Santo Crisma, no el de la extrema unción. Espero haberme dado a entender. Dime por favor qué te parece este video. Si tienes alguna pregunta, por favor házmelo saber en los comentarios, y te invito nuevamente a que por favor le des un me gusta, un like a este video, que
te suscribas si no lo has hecho y que también active la campanita de notificaciones y que finalmente pues lo compartas con tus amigos, familiares y seres queridos. Perdón por las interrupciones, es que está pasando gente y de repente sí me distraí un poquito. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca con cada uno de ustedes. Soy el Padre Miguel Ángel y los invito a que juntos permanezcamos en sintonía con Dios. Hasta mañana, si Dios quiere.